Hola, muy bienvenidos al primer Congreso Internacional de Uruguay. Primero quiero agradecer inmensamente a los organizadores de este congreso, a Mariana y Rodrigo, por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes el mundo fascinante del tarot, de los oráculos, de Lenormand. Mi nombre es Mirta Herrera, mi nombre turco es Ulma Islam, soy descendiente de turcos y de árabes. Eh, Creo que ya dije, soy argentina y vivo en San Paulo hace muchos años. Trabajo con terapias holísticas, con tarot y me dedico a oráculos, soy escritora también. Mi ponencia se trata de Lenormand transcultural. Es una nueva denominación que yo estoy trabajando desde hace un tiempito, desde 2018, cuando crié la baraja Sufí Lenormand. Se trata de una baraja con 39 cartas y cada una de ellas está relacionada con un cuento o con una poesía sufí. ¿Qué es el sufismo? El sufismo es una corriente espiritual, es una filosofía espiritual que nos enseña a ver desde el corazón, con música, con movimientos, a acercarnos a Dios. Es una corriente filosófica atrelada al Islam. En algunos países está inclusive prohibido, pero en Turquía, por ejemplo, Konya, que es el lugar en donde están enterrados los restos de Rumi, es un lugar muy visitado, acá es un centro turístico, y allí se hacen muchas presentaciones de derviches, que los derviches son estudiantes, son aprendices, y los derviches de Rumi son conocidos por su danza. Ellos giran 40 veces alrededor de sí mismos para poder alcanzar un encuentro con la espiritualidad. Entonces ellos hacen diferentes movimientos durante el transcurso de esas vueltas, y llegan a lo que se denomina el éxtasis espiritual o el encuentro con Dios. Son prácticas, el sufismo trae prácticas de meditación, de interiorización y de establecer un contacto más íntimo con nuestra propia fe, con nuestro Dios. Volviendo a lo que es transculturalidad, la transculturalidad aparece en el siglo XX con las cartas de tarot, que ya venían desde el siglo XIV en Europa. En el siglo XX comienzan a aparecer otras manifestaciones de tarot en donde se incluyen o donde se incluyeron figuras mitológicas o figuras históricas. Entonces así aparece el tarot mitológico con simbolismo griego, aparece el tarot de los orishas, con simbolismo de los dioses africanos. Aparece también un poquito más tarde el tarot del rey Arturo, por ejemplo, que sigue el mito de esa figura lendaria, y así por diante. El tarot egipcio es uno de los tarots transculturales, que ha ganado el mundo todo. Yo trabajo con tarot egipcio, con el tarot egipcio de Kier, creado por Iglesias Janeiro. No se hablaba de transculturalidad en relación a Lenormand, pero ¿por qué no traer
esa denominación también a nuestro Lenormand. El Lenormand, yo tengo por costumbre decir que así como el tarot tiene 78 escalones de crecimiento, el Lenormand también tiene sus 36 escalones para una evolución. Cada carta nos enseña cómo transformarnos, nos da un consejo, cómo poder ver las situaciones desde otro punto de vista. Es muy importante que cada uno de nosotros, cuando tengamos una baraja en manos, la estudiemos. Y esto no quiere decir que repitamos como papagayos el significado. No, tenemos que tener nuestra mente bien amplia para crear una narrativa que sea coherente, que haga sentido para uno mismo y para el otro. Les voy a hablar un poquito también sobre la evolución del Lenormand transcultural en el mundo, y después vamos a ver algunas cartas, vamos a pasear un poquito por algunas cartas y vamos a poder ver cómo estas cartas nos enseñan, o cómo estos emblemas o aspectos simbólicos nos enseñan a conocernos y de esta forma poder transformar, transmutar. La verdadera magia, existen muchos rituales en el mundo, todos válidos, pero la principal magia es la que uno hace con uno mismo, que es hacer consciente aquello que uno precisa trabajar. Mirarnos, es como mirarnos delante de un espejo y decir, yo soy esto no me está gustando, lo preciso modificar, o esto me agrada, lo preciso potencializar. Entonces les voy a mostrar ahora, voy a compartir con ustedes slides en cuanto estoy hablando con ustedes. Ya abrí aquí mi tela como para poder estar mostrándoles de forma un poco más didáctica sobre el Lenormand transcultural y sobre el Deck Sufi Lenormand, que es el tema central de esta ponencia. Quiero presentarles, mejor dicho, de una forma de una forma diferente, la baraja que fue creada. Espero que les guste y que lo puedan disfrutar. La música creada para este video fue hecha por mi hijo, que es músico. Entonces vamos a ver si agranda, y vamos a empezar a entrar en aquel mundo del sufismo, vamos a entrar en el mundo de las transformaciones. ¿Ok? Vamos a pensar todos que somos caminantes del desierto, y que procuramos agua. Y esa agua nos viene a nutrirnos para poder crecer, para poder alimentarnos, para poder alimentar nuestra alma.
Espero que les haya gustado el video o el video. La música nos trae transformación. Es como el viejo dictado que dice la música amansa las fieras. Entonces es importante que uno sienta, que uno se permita sentir la vibración de esas notas musicales. El Lenormand transcultural comienza, ¿no?, en el mundo con la creación del Old Arabian Lenormand, cuyo autor es Melperius Design Limitada. Probablemente es una empresa, yo no sabría decir muy bien, es un autor, es un nombre fantasía en realidad, ¿no? Que ha creado estas cartas que son bellísimas, que cuentan sobre, o que traen el simbolismo del pueblo árabe. Como ustedes pueden ver aquí en este slide, la mujer, el hombre, son típicamente, vestidos típicamente, la mujer con el hijab, que es el lenzo que las mujeres, con el cual las mujeres se cubren la cabeza. Es muy tradicional en los pueblos árabes. Burka es otra cosa. Últimamente estamos escuchando mucho que las mujeres vuelven a usar burka en Afganistán, y no tienen nada a ver o nada que ver con el hijab, porque el burka es una tela que cubre totalmente el rostro de la mujer. Ellas tienen apenas como una especie de cuadradito de tela entretejida, donde ven como si fuese un cuadriculado, y que lamentablemente son obligadas a utilizar. Ya el hijab, no hay obligatoriedad en usarlo. Es una tendencia, no una tendencia, es algo recomendado dentro de la religión islámica. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta carta, que es la carta número 8, los rituales o el rito funerario, característico de los pueblos del desierto, que enterraban sus muertos en las arenas, o que enterraban, es muy interesante porque enterraban, las tribus turcas antiguas también, ellos enterraban sus muertos colocando una especie de círculo de piedras alrededor, y encima de la tierra, regaban agua, porque ellos pensaban, o ellos piensan, que el alma, el espíritu de aquella persona que se fue, precisa renacer, precisa volver de alguna forma a la vida. Es una forma de recordación también. Vemos aquí una carta que es la carta 0. Esta baraja también trae más de 36 cartas, y una de ellas es la carta de las especiarías o de las especias, tan característica del comercio árabe. En 2015 nace la baraja del sol naciente aquí en Brasil, cuya autora es Tania Durán, que también está aquí en el Congreso Internacional de Uruguay, y ella creó esta baraja con un fundamento en el simbolismo japonés. Como ustedes pueden ver en algunas cartas aquí, nosotros tenemos ese simbolismo japonés. Vean aquí, ¿no?, la espada del samurái tan peligrosa que todo corta. En 2017, Rana George, que es libanesa, actualmente vive en Estados Unidos, si no me engaño, es autora del Rana George Lenormand, que está baseado en el folclore de su pueblo, en el folclore libanés. Son cartas realmente muy bonitas. Del otro lado, o sea, de la parte de atrás de las cartas, trae un símbolo muy característico de los pueblos árabes, que es la conocida mano de Fátima. En 2018, Mirta Herrera, o sea, yo,
creé el deck o baraja Sufi Lenormand, que está cada una de esas cartas, son 39 caminos, o sea, 39 cartas, que cada una de ellas está relacionada con una poesía o con un cuento sufí. Les recomiendo que vean en el Congreso Internacional de los Oráculos, que terminó hace unos días atrás. Yo hice una ponencia mostrando cada una de esas cartas y hablando de cada una de ellas. Está en YouTube, en el canal de Charlie Rippoli, Café Tarot con Charlie Rippoli. Bueno, el Sufí Lenormand es una baraja muy espiritual, nos conecta con sus poesías, nos conecta con su simbolismo a nuestro interior. Tanto que trae un cordón, lo que ustedes ven aquí, que parece una yapamala, no es una yapamala, tampoco es una más baja es terzo musulmano, porque es un cordón sagrado. Antiguamente, antes del aparecimiento del rosario, de la más baja, de la yapamala, los antiguos, los sabios utilizaban un cordón que era denominado cordón sagrado. Quise desvincular de la religión específicamente, porque cuando uno lee Lenormand no está leyendo en base a la religión, a no ser que sean cartas de los orishas, por ejemplo, que ahí sí está relacionado con Umbanda, con Candomblé, en fin, es algo totalmente diferente. Pero cuando uno lee Lenormand, nosotros estamos leyendo símbolos du cotidiano, símbolos que fueron creados en 1798 a través de un juego de mesa o juego de tabulero llamado Juego de la Esperanza. Está en el en el British Museum, y todo documentado, imágenes de estas cartas que hoy conocemos como Lenormand, y se denomina Lenormand gracias a Anne-Marie Lenormand, que era una pitonisa, una cartomante, una estudiosa de la época napoleónica, tanto que ella leía en la corte y era consultada no solo por Napoleón, como también por su esposa Josephine. El baralio, perdón, me confundo un poquito, estoy a muchos años aquí en San Paulo, y generalmente todas mis ponencias son en portugués, entonces no es que me cueste hablar en mi idioma, pero bueno, la tecla SAP a veces no funciona. La baraja cigana continente africano, les pido disculpas, la baraja gitana continente africano fue creada en 2020 por un autor brasileño llamado Renato Carvalho. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en estas cartas, que son muy bonitas, la cruz copta, la choza de las tribus africanas, aquí el símbolo de los bucios, ¿no? Que los bucios son oráculos, es un oráculo típico, ¿no? de los pueblos de los pueblos africanos, y aquí el corazón representando el continente. En 2021, o sea, en este año, yo creé otra baraja que es el Ancien Egypte Lenormand. Ella tiene 36 cartas, siguiendo la línea tradicional Lenormand. Dejé apenas 36 para este trabajo, y cada una de esas cartas está relacionada con un aspecto de la cultura del Antiguo Egipto. Por ejemplo, aquí vemos en la carta 12, que sería la carta de los pájaros, nosotros vemos un montón de aves en un árbol. Este árbol es conocido como el sicómoro, que es una figueira, o sea, es un árbol de higos, que
en donde los antiguos egipcios pensaban que en sus ramas venían y descansaban los dioses, y ellos relacionaban las aves también con los dioses. Tenemos el falcón, que es Horus, el ibis, que es Tot, y así por diante. ¿Cómo podemos transformar nuestras energías utilizando la baraja Lenormand? Sea cual fuere la baraja que tengas en manos, sea 36, sea 39, sea la cantidad de cartas que el autor le haya colocado, vos podés barajar o embaralear, barajar se dice correctamente en castellano, cortar en tu mesa, siempre tenga una mesa limpia, armonizada, coloca los 4 elementos, tierra, agua, fuego, aire. Esto es importante para que te dé equilibrio. Todos los elementos protectores que vos puedas colocar en tu mesa de trabajo es importante, pero esta ponencia se relaciona a cómo tenés, es una sugestión en realidad que yo hago para que cada uno de ustedes pueda trabajar de forma cotidiana con la energía de una carta. No podemos olvidarnos que Lenormand trabaja con combinaciones también, que son que dan una abertura a una narrativa bien extensa. Tenemos diferentes metodologías que pueden utilizarse, como la mesa real, como las casas astrológicas, o sea, la mandala astrológica, método Peladán, en fin, existen métodos infinitos como para poder estar leyendo Lenormand o Tarot. Lo importante es que haya un foco. Si vos estás preguntando sobre tu salud, sobre tu energía, es importante que relaciones la carta con aquello que le preguntaste. Si vos estás hablando de amor y le preguntás a las cartas sobre el amor, no hay por qué estar mezclando con otras situaciones que no sea el amor. O sea, es necesario que cada uno de nosotros mantenga la objetividad cuando uno está abriendo un oráculo. En el caso de Lenormand, por ejemplo, las 4 primeras cartas son el caballero, el trébol, el navío y la casa. En la baraja Sufí Lenormand es Rumi, la violeta persa, el navío bizantino y las cavernas de Capadocia. ¿Por qué las cavernas de Capadocia? Las primeras era el abrigo de los antiguos cristianos, el abrigo de los antiguos musulmanos, se escondían en las cavernas, porque estamos hablando de una época, Imperio Bizantino, en donde había guerras religiosas entre una religión y otra. Entonces las cavernas, independiente de ser caverna de Capadocia o no, ellos se escondían allí. Si vamos también al hombre primitivo, el hombre primitivo tenía su casa dentro de una caverna. Entonces, ¿qué es lo que yo te sugiero? Que todos los días, y como forma de estudio también, prepares tu mesa, tus 4 elementos, te concentres, barajes y cortes en 3. ¿Por qué que tenés que cortar en 3? ¿O por qué que lo mejor es cortar en 3? Cuando uno baraja, está movimentando la energía. Y cuando uno corta, estamos abriendo hacia la línea de tiempo, pasado, presente y futuro. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo para alguien, yo le pido a ese alguien que corte el mazo en 3. ¿Por qué? Porque el tiempo será de esa persona. Las cartas me van a decir sobre el pasado, el presente o el futuro de esa persona. ¿Ok? Si abro para mí, puedo estar cortando en 3, o cuando estoy haciendo, por ejemplo, un estudio, estoy apenas queriendo ver qué energía me acompaña en el día o en un determinado momento,
puedo apenas hacer un corte y abrir en Leki. Abrir en Leki significa abrir como si fuese un abanico. ¿Ok? Entonces yo me concentro y pregunto, ¿cuál es mi energía hoy? ¿O qué debo aprender hoy? Entonces uno utiliza, mi recomendación o sugestión es que trabajes con dos verbos, el verbo ser y el verbo estar. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy con el caballero? ¿Cómo el caballero me representa? Soy una persona segura de mí misma, soy una persona que va a lucha, soy una persona que está en movimiento, el caballero siempre está en movimiento, soy una persona que tiene elementos en las manos y que el caballero tiene las riendas de su caballo en manos como para ir adelante, o sea, vos tenés herramientas para conducirte. Ok, ¿y cómo? Ya vi cómo soy. ¿Y cómo estoy? Estoy en un momento de superación. Estoy en un momento en donde la vida me está llevando hacia nuevos horizontes, hacia la búsqueda de mi suerte. Si me representa, por ejemplo, el trébol, si me representa como persona, yo me tengo que cuestionar. Es importante que cada uno cuestione qué es lo que me está diciendo esta carta en su aspecto positivo y en su aspecto negativo. Esto es importante. No se trata, lo que voy a decir es importante, no se trata de convencerse de que soy esto o aquello. No, se trata de concientizarse de las energías, de las posturas, de cómo estoy viendo la vida, de cómo me estoy viendo a mí misma. No se pueden olvidar que Lenormand también es autoconocimiento. Todos los oráculos nos traen autoconocimiento. No se trata apenas, es limitar un oráculo, decir que apenas indican un futuro o lo que viene por delante. No, el oráculo indica caminos para que el otro, que nos está escuchando o nosotros mismos, tengamos pose de nuestro libre albedrío y decidamos qué es lo mejor. Entonces, cada carta en su forma cotidiana, haciendo este ejercicio, nos va a traer una cualidad, una sugestión, un camino para que nosotros podamos trabajar. Por eso es necesario ver el lado positivo y el lado negativo de la carta. El lado negativo, por ejemplo, de un caballero sería estar parado, estar estancado. Entonces yo tengo que preguntarme, estoy estancada? ¿En qué parte estoy estancada? ¿En dónde no estoy colocando movimiento? Si sale, por ejemplo, el trébol, ¿por qué me estoy sintiendo pequeñita? ¿Por qué estoy sintiendo que no tengo suerte? ¿Dónde está mi progreso? ¿Estoy progresando o no me estoy permitiendo progresar porque me siento tan diminuta que pienso que valgo muy poco? Miren lo que muchas veces nuestro inconsciente o nuestro subconsciente nos hace. Dependiendo de nuestras vivencias, de nuestro emocional, como muchas veces nos sentimos nada, nos sentimos pequeñitos. Yo ya pasé por eso. Me imagino que vos que me estás escuchando, también habrás pasado por momentos en los cuales te sentiste tan diminuta, que sentiste que te estaban esmagando, pisando. ¿Cómo uno puede salir de eso? Concientizándose de que uno puede progresar, de que tiene herramientas en las manos, de que uno es como es, y como dice la música, uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Precisamos vernos, desnudarnos delante de nosotros mismos y hacer una autoavaliación, una autocrítica. Por eso cuando sale el trébol,
te puede estar diciendo, espera un poquito, no te sientas chiquitita o chiquitito, no te sientas menos, vos podés progresar. ¿Qué es eso de no tener suerte? Ponete a trabajar, ponete a crecer, como hace el trébol, expande. ¿Y eso por qué es importante? Mirá, la escalera de conocimiento y de evolución que nos trae el Lenormand. Precisamos dar un nuevo rumbo a nuestra vida, haciendo que, finalizando todo aquello que no es saludable. Pensá como si fueses un barco. ¿Qué vas a llevar? Si cargas con todas las cosas viejas, con todos los no me toques, con todo lo que querés y lo que no querés, el barco puede afundar, puede hundirse. Entonces es necesario que retires todo aquello que hace peso. Y lo que hace peso muchas veces son nuestras angustias, muchas veces son situaciones en las que estamos tocando la misma tecla. Empezá a salir del do, tocar el re, comenzá a mudar tu escala musical. ¿Eso por qué? Porque el barco, él te indica que es necesario que des un nuevo rumbo a tu vida, que expandas tus horizontes, podés llegar lejos, podés llegar a tener intercambio con otras personas. No estés a la deriva, estás a la deriva. Si estás a la deriva, entonces te tenés que poner a trabajar, como dicen, como hacen los marineros. Hay que subir hacia donde están las velas y colocarlas a favor del viento, porque si no vas a tener un rebulizo, como se dice, un maremoto que te puede hacer naufragar. Entonces, cuando sale el navío, es un augurio de algo muy positivo. Pero cuando estás estudiando y estás trabajando con vos mismo o vos misma, tenés que ver también el lado negativo, tenés que cuestionar qué es lo que me estoy hundiendo, qué tengo que hacer, o estoy respirando, estoy dando un nuevo rumbo a mi vida. Me estoy sintiendo segura o seguro. La casa, ella te habla de estructura, de solidez, de necesidad de tener un techo, de la necesidad de tener un suelo, de necesidad de tener columnas que te amparen. Entonces estás trabajando esa seguridad, estás trabajando tu estructura interna, estás cuidando tu cuerpo. Porque la casa no representa solamente tu hábitat, tu familia, tu seguridad, representa también tu cuerpo. ¿Cuántas veces uno se deja de lado, se ve feo? Es necesario trabajar esa seguridad interna que trae la casa, que traen las cavernas de Capadocia. Así como los antiguos musulmanos, o como los antiguos cristianos, o como el hombre de las cavernas. Refugiate en tu interior, pero para que puedas tener la seguridad de quién sos. Sos estructura, no la pierdas. Cuando llegamos a la carta 5, 6, 7, 8, las 6, 7, 8 son cartas difíciles, muchas veces el árbol se transforma en una carta difícil. ¿Por qué? Porque haya paciencia. Un árbol no crece de un día para el otro. Entonces, cuando estamos preguntando quién soy, cómo estoy, muchas veces puede significar que estoy impaciente o que soy impaciente, que no doy tiempo al tiempo de nada y que necesito nutrir mis raíces para que mi árbol, o sea, para que mi conocimiento, para que mi espiritualidad, para que mi amor, para que mi trabajo pueda crecer y no se transforme en turbulencias, no se transforme en situaciones en donde uno pierde el control. Si vos estás trabajando como
di la sugestión de que abras un abanico y que tires que saques una carta por día y sale la carta de las nubes. Uy, no, qué día desastre. No, no te pongas a pensar eso. Ponete a pensar, este es un día en donde mi equilibrio y mi calma deben estar presentes. No me puedo agitar. No me puedo, las nubes significa también las influencias externas que uno tiene y que afectan todo aquello que nos saca de lugar, que nos tira de lugar realmente, ¿no? Entonces, las nubes o la lámpara de Aladino significa o te sugiere que no estés tan agitado, que no estés tan estresado, que equilibres mente, cuerpo, espíritu. Sé que es difícil, no es fácil, más en los momentos de hoy en donde tenemos tanta problemática planetaria, donde todos los seres humanos estamos viviendo un karma colectivo, entonces es difícil estar en equilibrio, pero uno tiene que intentar. Entonces, la carta de la lámpara de Aladino o las nubes, ellas te dicen que es algo pasajero. Las nubes están todo el tiempo de un lado para el otro, ¿no? A veces oscuras, a veces más claras, a veces no te dejan ver el sol, no te dejan ver la luna, entonces te hace perder la objetividad. Entonces es necesario que recuperes tu dirección, tu horizonte. Vuelvo a repetir, no se trata de convencerse, y sí de tomar conciencia de que hay algo que me está desequilibrando con las nubes y que yo preciso mantener mi equilibrio interno, emocional y psíquico para poder tomar la mejor de las medidas o posicionarme de una forma coherente. No vale de nada ir al confronto con todo, ¿no? Es necesario tranquilizarse y principalmente cambiar la piel, como dice la cobra, es transformarse, dejar la piel vieja de lado. ¿Cuántas veces uno va acarretando, ¿no? o trayendo en su bagaje, en su equipaje, ¿no? Tantas cosas viejas, me hiciste, que me dijiste, que me pusiste, que yo así o asado, en fin, cuántas cosas de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, ¿no? Tenemos que dejar de lado todas esas cosas que ya no nos sirven, recordarlas como aprendizado. ¿Qué significa cuando sale la cobra? ¿Qué es lo que voy a decirme o qué es lo que le voy a decir a otra persona? ¿Cómo es? ¿Cómo está? No voy a enfocar en la parte de cómo es o cómo soy, en la parte negativa. Hay una energía negativa pairando, eso es real cuando sale la cobra. Pero en aspectos personales, la cobra me dice, trabaja tu autoestima, renovate, no te enrolles en vos misma, hace un buen cálculo, calcula costo, beneficio de las cosas para poder conquistar tu presa, sería tu trabajo, para conquistar a alguien. Cuidado también a quién abrís tu íntimo. Muchas veces uno tiene personas cobras alrededor que son envidiosas o que quieren aquello que te pertenece. Entonces, sé más discreto. La cobra te dice, sé discreto. Fíjate que la cobra cuando anda en su hábitat, ella no se muestra, es muy sigilosa. De repente la ves y wow, te comió. Entonces, ella no se expone, a no ser que sea necesario. Entonces, cuando sale la cobra, como soy, representa que soy una persona seductora y que preciso renovarme para poder verme mejor. Porque si yo no hago eso, me voy a encerrar
me voy a quedar sin energías, como la carta 8. Cuando sale la carta 8, que es el cajón o el sarcófago de Alejandro, me muestra que, ¿cómo estoy? Estoy en una situación en donde no tengo ganas de nada, en donde puedo estar deprimida, en donde puedo estar llena de pensamientos que no son saludables. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El cajón transforma. Todo lo que hay dentro de un cajón, y ustedes lo saben bien, sufre una transformación. Sufre, no, pasa de forma natural por una transformación. Entonces, cuando sale el cajón, nos enseña a que podemos también transformarnos, salir de ese letargo, salir de ese negativo que uno tiene para poder renacer. Estamos viendo hoy en día, ya bastante tiempo, muchas personas con depresión. Y la depresión es algo muy, muy serio. Entonces, cuando sale esta carta, y sale para vos específicamente, y sale para el otro también, obvio, uno tiene que tener en cuenta, uno no va a salir diagnosticando, tenés depresión. No, eso no es permitido porque estaríamos ejerciendo erróneamente la medicina. Nosotros no tenemos por qué dar ese diagnóstico, pero tenemos que tener mucho cuidado en eso, en cuestiones de salud. No se puede estar dando diagnósticos, y esto es muy, muy serio. Diagnóstico de enfermedad, por ejemplo, eso no se puede hacer. Podemos estar sugiriendo que está en un momento anímico, o que yo estoy en un momento anímico, de tristeza, de baja energía. Cuidado para que esto no se vuelva una depresión futura. Ahí podés emplear el consejo. Pero ¿cómo podemos transformar? El cajón de por sí ya nos dice, hoy es un día para que te transformes, para que abras la caja y salgas a la vida. ¿Por qué no estás viviendo? Es necesario que te enfrentes fuera de tu cajón, fuera de tu encierro. Hay una vida esperando para que la vivas. Me emociona un poco, o bastante esto, porque hay mucha gente con depresión. Y cómo es importante, cuando las personas vienen a consultarnos, que uno los ayude a encontrar un direccionamiento, que los ayude a encontrar una luz. Vamos a mudar un poquito. Yo soy muy llorona, muy emotiva, y hay cartas que realmente me tocan profundamente. Necesitamos renacer, ir adelante, para encontrarnos con nuestro mejor, con nuestra alegría, con nuestro optimismo. Fíjense que venimos de un 8, venimos de un cajón para ir a las flores. ¿Y qué es lo que nos traen las flores? Eva, la energía de los gitanos, la energía que contagia, nos trae la danza, nos trae el perfume, el aromaterapia. ¿Cuántas veces uno está en un ambiente en donde necesariamente precisamos colocar un incienso, no por cuenta del perfume, y sí porque también el hecho de el olfato, de respirar un aroma agradable, ya hace que nuestro anímico se transforme. La carta de las tulipas o de los tulipanes, que son las flores nacionales de Turquía, ella nos muestra que somos sinceros, que estamos mostrándonos como realmente somos, y que no necesitamos de máscaras para andar por la vida. Trae también el lado negativo, sería y el cuestionamiento cuando estamos ante ese abanico que yo les sugerí, que voy a repetir durante bastante tiempo para que quede bien fijo esa forma de trabajo interno, ese abanico que uno abre cotidianamente y tira una cartita y te sale las flores o el buquet o los tulipanes. Vos tenés que cuestionar, estoy
me estoy sintiendo, estoy siendo honesta conmigo misma. Ese puede ser uno de los cuestionamientos. Otro cuestionamiento muy importante es que el buqué o las tulipas traen un abanico también de oportunidades. Yo estoy viendo las oportunidades. Entonces me tengo que concientizar que debo ser honesta conmigo, me preguntando, ¿qué es lo que yo quiero realmente? Entonces, ¿soy autosuficiente o dependo mucho de los otros? Entonces, la carta del buqué de las tulipas nos ayuda a entender que esa transformación, vean cómo desabrollan, cómo se abre una rosa, cómo se abre cualquier flor, cómo se desenvuelve cualquier fruto. Y cómo alimenta otros seres, como los pájaros, como las aves, como animales, en fin, y así por diante, y hasta uno mismo. Entonces es necesario traer ese optimismo, que es lo que te está dejando sin esa energía. Entonces vas a tener, si hay algo que está impidiendo que te sientas optimista, entonces tenés que agarrar tu guadaña, tu foice, como se dice en portugués, o osne, que también es un sinónimo de guadaña, y cortar el mal de la raíz. Eso es lo que nos enseña la carta 10, que sería cortar todo aquello que no es saludable. Cortar por lo sano, tomar una... ¿Cómo soy? Fíjate en lo siguiente, si vos tirás una carta, y esa carta es la carta 10, ella te va a representar cómo soy, cómo estoy, ¿cierto? Entonces, ¿cómo soy? Soy una persona rígida, la guadaña es rígida, ella machuca, ella lastima. Con mi postura estoy lastimando a alguien y no me estoy dando cuenta, o me estoy lastimando a mí misma y no estoy percibiendo de eso. Entonces tengo que cortar, ser más flexible, cortar el mal de la raíz. Entonces preciso separar, tengo que ser consciente de que preciso separar lo que sirve de aquello que no sirve. Como se dice aquí en portugués, pasar por la peneira, o sea, peneirar, pasar, ¿no? Como cuando uno va a cocinar con harina, para que las cositas gruesas, los grumos, no van a quedar bien en lo que estoy haciendo. Entonces tengo que cortar el mal de la raíz, principalmente cuando mi postura es de víctima de las circunstancias. El chicoche, látigo o martirio del sufí trae ese sentimiento, principalmente en la baraja sufí Lenormand, trae ese sentimiento de estar, de sentirme víctima, de sentirme sin fuerzas también, o de sentirme yo el peor de todos, o yo la peor de todas, ay, todo pasa conmigo. ¿Te acordás de aquel diseño animado, dibujo animado que decía, no me acuerdo qué animal era, decía, oh vida, oh dolor? Entonces, esta carta del martirio del sufí o la guadaña trae esa sensación de que uno está siendo sometido a alguna fuerza, puede ser de la fuerza de una persona que está queriéndonos manipular, o de una situación que está nos causando ese sufrimiento. Entonces precisamos conciliarnos con nosotros mismos, que sería la carta de los pájaros. Y ahí volvemos a hablar nuevamente de alegría. Fíjate cómo esta escalera de evolución hace altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. La vida es así, altos y bajos. Y uno tiene que estar atento. Muchas personas, y esto me gustaría esclarecer mucho, muchas personas se piensan que porque uno tiene un tarot, porque uno tiene una baraja, o porque uno tiene guías espirituales o somos mediums, no pasa nada con nosotros. Y eso es una total mentira, una brutal mentira. Nosotros somos seres humanos. Quien lee tarot, quien no lee tarot, quien lee baraja, quien hace ritual medium, por más que tenga
un montón de guías, todos ellos uno más lindo que el otro, pasa por muchas probaciones, porque la vida es así. Unos más sensibles que los otros, los que tienen mediunidad sensitiva, auditiva, de incorporación, en fin. Es importante que cuando trabajes con una carta, sea tarot, sea Lenormand, sea el oráculo que lo tomes con mucha humildad, porque no tenés la palabra verdadera. No sos Dios. Tenés que trabajar la sencillez, la humildad, y entender que cada día, cada una de estas cartas te va a traer un aspecto para que trabajes. Y vas a ver que muchas veces haciendo ese abanico que te estoy sugiriendo para traer una carta por día y todo más, muchas veces te sale en la semana la misma carta. Si te sale la misma carta 10 veces seguidas, la Foice o el Chicoche, el martirio del Sufí, o alguna carta negativa, tenés que trabajar los aspectos negativos. ¿Qué es lo que no estoy cortando? ¿Qué es lo que no estoy, a dónde me estoy dejando someter? ¿A qué me estoy sintiendo submetida? ¿Ok? Es importante que cada uno de nosotros entienda que a cada día aprendemos algo nuevo y las barajas nos enseñan una nueva dinámica todos los días. Siempre, todos los días tenemos una nueva forma de ver, porque en la medida en que vamos trabajando y vamos sacando una cartita por día o 2 cartas por día, dependiendo de tu grado de estudio, ¿ok? Vas a ir viendo aspectos que no veías antes. ¡Wow! Puedo estar relacionando, no sé, los pájaros con cuánto me estoy dejando influenciar por el chusmerío. Los pájaros, uno hace pipi, 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 hay un montón de pájaros a nuestro alrededor, por eso está simbólicamente relacionado con las fofocas, como se dice en portugués, o con el chusmerío, con las habladurías, y cuántas veces uno está pendiente de aquello que el otro dice. Le damos mucha importancia. Es importante, claro, lo que el otro tiene a decirnos, pero cuando estamos fragilizados emocionalmente, cualquier cosita que el otro diga nos va a dejar bajoneados, como muestra esta carta. Entonces tenemos que traer la parte positiva de los pájaros, conciliarnos, ver el romance, ser románticos con uno mismo, esos pedacitos de amor que muchas veces damos para las otras personas, también tenemos que tenerlas para nosotros mismos. Los pájaros, en su parte más positiva, nos enseña a comunicarnos, nos enseña a buscar, buscar un abrigo. No se olviden que los pájaros buscan, yo les había comentado del sicómoro, que es la figueira, del simbolismo de la carta 12 en el Ancien Egypte Lenormand. Los pájaros, los egipcios acreditaban que los dioses descansaban en las hojas de los árboles. Entonces uno tiene que permitirse también ese aconchego, ese sí acolier a uno mismo, a gustarse, a aceptarse tal cual es. Entonces los pájaros traen ese simbolismo de comunicación abierta, de diálogo con el otro, de romanticismo y de alegrías también. La carta de los niños, la raposa, el oso y las estrellas son cartas que nos enseñan a posicionarnos de una forma fuerte, principalmente la carta del oso, pero sin excesos,
Todo lo que llega a ser excedido trae un prejuicio. Por ejemplo, el oso, él simboliza el ego, simboliza el poder. Entonces, ¿cuántas veces? Eso lo vemos mucho en los gobernantes, eso lo vemos en los presidentes, lo vemos en los líderes. Esa cuestión egoica, egocentrista, que se extralimita muchas veces, haciendo con que se torne una dictadura. Entonces, uno tiene que trabajar su ego de una forma equilibrada, trabajar el oso de una forma equilibrada, ¿a dónde tengo que delimitarme mi territorio? El oso nos enseña eso, a decir, esto es mío, pero no de una forma autoritaria, y sí siempre dosando esas energías. Principalmente porque el oso, él tiene mucho poder, él ve y asusta. Entonces, ¿será que estoy asustando con mi posicionamiento a otra persona? Muchas veces nuestro tono de voz hace con que los otros se asusten, que vean nuestro lado sombra, nuestro lado negativo. Es como que yo te diga, como yo diga ahora, abrí, te sugiero que abras en forma de abanico. Y otra cosa es que yo diga, abrí en forma de abanico, dándote una orden. Es diferente. Entonces, nunca te olvides que no es lo que dices, y sí cómo lo dices. Y para eso la raposa te enseña a estar atenta, a ser más experta, a traer más astucia para tu vida, para que no te dejes envolver en cosas que no tienen fundamento. Aquí precisamos transformar mucho, porque muchas veces, por ingenuidad, como es la carta de los niños, caemos en armadillas, caemos en situaciones que nos dejan mal parados, que nos traen mucho prejuicio. Entonces, no seamos tan ingenuos. Nosotros podemos ser como los niños, con la mejor pureza de las intenciones y con la mejor pureza de los sentimientos. Pero también tenemos que resguardarnos, también tenemos que ser expertos, también tenemos que tener ese lado astuto para poder ver cuándo estamos siendo engañados, o cuando estamos siendo, como se dice aquí en portugués, enrolados, cuando nos están haciendo la bicicleta. ¿Okay? Es importante este conjunto de cartas para que uno aprenda a que precisamos de madurez. El niño precisa de crecimiento, entonces de maturidad, de amadurecer con el tiempo. Entonces, cuando sale la carta de los niños, tenés que preguntarte, ¿qué pasos estoy queriendo dar? ¿Estoy queriendo caminar cuando todavía no sé gatear? ¿Estoy queriendo correr cuando no di el primer paso? Y aquí, hablando del primer paso, me gustaría dejarte un pensamiento de Lao Tse. Para hacer un viaje de 1000 pasos es necesario dar el primero. Es importante esto, dar el primer paso. La crianza siempre da el primer paso. ¿Y cuántos tombos que lleva? ¿No? Uno se cae, uno se levanta. Por eso, cuando sale la carta de los niños, es una carta muy, muy bonita, pero también tiene su lado negativo, que es el exceso de la ingenuidad. Es necesario que delante de estas vibraciones uno sea autosuficiente. Las estrellas traen esa autosuficiencia necesaria para que uno no dependa de nada ni de ninguém, ni de nadie. Claro que dependemos del salario que nos paga nuestro empleador, nuestro patrón. Claro que dependemos de mãe, de pai, siempre tenemos esa dependencia. Cuando la dependencia se torna interminable, cuando la dependencia se torna crónica, ya acaba siendo casi una patología, algo enfermizo.
Por eso la estrella, ella te ayuda a que transformes toda y cualquier energía de dependencia en autosuficiencia. Y la autosuficiencia tiene mucho a ver con la fe en sí mismo. ¿Por qué precisamos tener fe? Tener esperanza, porque uno puede mudar, uno puede transformarse. La transformación interna y externa es muy bienvenida cuando sale la carta de las cigüeñas o del pavo o del pavón azul o del pavón azul, el pavo azul, de los cuentos La conferencia de los pájaros, que es un cuento árabe. Y cuenta que un montón de pájaros se reunieron y van pasando por diferentes fases que se relacionan con las fases del ser humano. Uno pasa por soberbia, uno pasa por poder, uno pasa por no ver las cosas claras, uno pasa por querer dominar, en fin, y así por delante. No voy a mencionar todos los todos los pasos del cuento de los pájaros, de esa conferencia. Lo importante es que esta carta, que es sinónimo de las cigüeñas, traen transformaciones radicales. Muchas veces uno tiene que realmente concientizarse de que debe cambiar, que no vale la pena estar teniendo exactamente la misma postura de hace 10 años atrás o de ayer. Es necesario transformar y mostrar nuestro mejor, que es lo que muestra el pavo. Muestra su plumaje, muestra su belleza. Es una carta también que favorece y que ayudan en la autoestima. Y uno nunca está solo, nunca está solito. Tenemos nuestros amigos de cuatro patas, nuestros amigos que son nuestros hermanos, tenemos nuestros seres queridos. Aquí en la carta de los amigos o en la carta del perro, no necesariamente hace alusión a que sos una persona fiel a tus principios, una persona amiga, una persona camarada. También está diciendo que que no estás solo. Dice Buda que el espacio no existe y que está prensido, o sea, que está lleno de energías. Dentro de esas energías tenemos nuestros guías espirituales. Entonces, cuando observes en el Sufí Lenormand esta carta, no veas solamente el perro. Fíjate aquí alrededor, si el mouse me permite, aquí, en esta parte de aquí, hay seres. Y esos seres son los seres espirituales que nos acompañan. Sean nuestros seres queridos, antepasados, sea mi papá, sea un amigo, sea quien fuere, no estamos solos. Y en ese no estar solo, es necesario que no te encierres, que no te entres dentro de una torre. La torre para el Lenormand tradicional, los minaretes de la mezquita azul para la baraja Sufí Lenormand, simboliza la necesidad de interiorizarnos para mudar, para cambiar, pero no podemos estar esperando que nos vengan a buscar. Como en los cuentos de Les pido disculpas, pero hubo una movimentación de internet aquí y estoy nuevamente, gracias a Dios, volvió internet bastante rápido. Entonces vamos a continuar en donde estábamos. Estábamos hablando de la torre, estábamos diciendo que no podemos estar eternamente dentro de una torre como esperando que nos resgaten, esperando que venga alguien y nos saque de nuestro encierro. Es necesario que uno vea las cosas como desde una torre, desde lo alto. Muchas veces es necesario que nos alejemos para que podamos ver de una forma objetiva el resto de las cosas.
Y es muy importante esto, porque ya había hablado antes con la carta 8 del cajón, que fuera de tu encierro, fuera de tu caja, hay un mundo esperándote. Aquí en la torre también te voy a decir lo mismo, fuera de tu mundo existe un mundo esperándote, un mundo de intercambio traído por el jardín, que hace que uno se encuentre socialmente con los otros. Te estás sociabilizando. Estás abriendo, te estás abriendo para el diálogo con otras personas, sea de forma real, sea de forma virtual. El jardín nos habla también principalmente que uno tiene que hacer una poda interna. Sé tu propio jardinero, limpiando tu jardín de todo aquello viejo que no te deja crecer. Veamos en las diferentes jardines de tu casa o de cualquier lugar, la poda siempre es muy importante. Y es eso lo que uno tiene que hacer, podar cosas viejas para poder ir adelante. Principalmente, vamos a ver si consigo aquí, voy a agrandar nuevamente aquí para que se pueda ver mejor. Principalmente porque la vida nos coloca obstáculos y esos obstáculos vienen con las montañas, obstáculos que muchas veces uno ve como intransponibles, y eso nos causa un desgaste impresionante que nos traen los ratos. Cuando uno habla de las montañas para la baraja Lenormand tradicional, Petra o las montañas de Jordania para la baraja Sufi Lenormand. Cuando pensamos en la montaña, no podemos, y cuando sacamos una carta, después de haber abierto un abanico para trabajar todos los días, no podemos pensar, uy, tengo obstáculos, ay, estoy cerrado. No, preciso pensar, ¿cómo puedo mudar? Preciso cambiar mi estrategia. Eso es lo que la montaña nos enseña. Vean las montañas de Petra. Existen templos esculpidos en la roca. Los nebateos, que son las tribus árabes antiguas que dieron origen después a otras tribus, en fin, árabes, utilizaban Petra como pasaje de comercio. Y vean cómo el hombre universal es tan inteligente que dice así, si no puedo vencerlos, únete a ellos muchas veces, ¿no? Entonces el hombre con la naturaleza hizo un intercambio, esculpieron en la roca para poder habitar, para poder cultuar, para poder establecerse. Entonces cuando sale esta carta dice, hacé diferente. Vean, en estos momentos, cuando comenzó la pandemia, nosotros nos sentimos extremadamente bloqueados, sin poder ir a ningún lugar y totalmente limitados. Son los límites que provocan las montañas. ¿Y cuántos de nosotros tuvimos que desenvolver mejor? ¿Cuántos de nosotros no? La humanidad precisó desenvolver eficiencia, hacer diferente, cursos por internet diferente, comunicaciones diferentes, formas de vender productos de forma diferente. Todos estamos hoy en día haciendo diferente, estamos queriendo superar las montañas, queriendo superar ese desgaste que nos trae el virus provocado por los ratos, y eso afecta nuestro emocional, nuestro corazón. Entonces precisamos desenvolver eficiencia para abrirnos camino como los caminantes, como la caravana del desierto, para llegar a nuestro objetivo, para poder sentirnos libres de poder elegir cuál es el mejor lugar, cuál es el mejor horizonte a seguir. Precisamos también unirnos. Las alianzas no necesariamente significan un casamiento.
simboliza también el estar en equilibrio de comunicación con el otro. Entonces, cuando sale esta carta, hay que cuestionarse, ¿cómo soy? ¿Cómo estoy? ¿Soy una persona que se une a las otras, que estoy unida con el otro, con aquel que tengo al lado, o no? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? Preciso trabajar mi unión, o sea, intentar entender lo que el otro quiere decirme y hacerme entender también, porque la mejor de las comunicaciones, como trae la carta, es hablar claramente y objetivamente aquello que me gusta y aquello que no me gusta. ¿Para qué? Porque para poder conocer mejor, para poder desenvolverme, para poder estudiar, para poder absorber conocimiento. Y aquí en el libro te invito a escribir el libro de tu vida, página por página, de la mejor forma posible. Que escribas felicidad de la forma en cómo entiendas la felicidad. Que te posiciones como hombre o mujer que sos, trayendo lo mejor que tengas. El hombre, en este caso aquí, es el derviche es alumno, que entiendas que todos somos alumnos derviches de la vida. Somos todos derviches rodopiantes, girando y girando y girando, para poder conquistar nuestro equilibrio. La mujer aquí que danza, la mujer árabe que danza en esta representación simbólica, nos dice que la mujer precisa expresarse, precisa ganar más espacio, precisa mostrar sus cualidades éticas, como dice la carta de los lirios, mostrar su magia, como dice la carta de la luna, y mostrar su brillo personal, como dice la carta del sol. Entonces, cuestionate, ¿me estoy sintiendo libre? Cuestionate, ¿estoy siendo ética? ¿Estoy trabajando mi propia energía, como dice el sol? ¿O me estoy hundiendo en la ciclicidad de la vida y estoy sintiéndome a la deriva? Es necesario que traigas en tus manos la llave que te abre caminos para que puedas prosperar, para que puedas sentirte seguro, para que puedas renacer de las cenizas, renacer desde donde estás. Hay un dicho, mejor dicho, no es un dicho, es una estrofa o una frase que dice una canción de Joan Manuel Serrat. Bienaventurados aquellos que están en el fondo del pozo, porque lo único que tienen que hacer es mirar para arriba y subir. Entonces, busca tu llave, la llave de la transformación, todos los días. No te des por vencido. Si no pudiste haber... Les pido mil disculpas, volvió a caer internet más una vez y estábamos en la llave de la transformación y no me quiero poner nerviosa, les pido mil perdones, pero bueno, gracias a Dios volvió rapidito internet, aquí estamos con bastantes oscilaciones, entonces tené la llave siempre en tus manos, para que la llave en tus manos significa que vos tenés las herramientas cerca de vos. ¿Dónde tenemos la llave? Siempre en la mano, en el bolso, en la cartera.
Entonces tenemos que tener conciencia de que uno tiene soluciones o tiene herramientas que probablemente no las usamos. Estaba diciendo también sobre aquel poeta español, yo no sé si se grabó, pero lo voy a reiterar caso haya caído internet cuando lo estaba diciendo, que uno precisa abrir puertas para prosperar, para sentirse seguro, para renacer. Entonces hay un poeta español, Joan Manuel Serrat, que dice: bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque lo único que tienen que hacer es mirar para arriba y subir. Entonces es eso lo que yo quiero expresarte en cada una de estas cartas, con sus nuances energéticas, con sus nuances o con sus diferencias de transformación. Aquí, cuando nosotros vemos, solo un minutito, porque acabó trabando, voy a parar y voy a nuevamente a, les pido mil disculpas, voy otra vez a tener que movimentarme de esta forma, porque aquí abre y se cae internet y acabamos perdiendo los slides. Estábamos aquí en estas últimas cartas, pasando para las cartas a más que trae la baraja Sophie Lenormand, que son las cartas de los Barós o Beis, de las tribus turcas antiguas, la carta de las especiarías y la carta de piedras y bambú. ¿Por qué tenemos esta carta de piedras y bambú? Porque tenemos dos escuelas, la escuela Lenormand europea y la escuela brasilera. Para la escuela brasilera, la carta 2, que es la carta del trébol, se entiende muchas veces como dificultades, las piedras en el camino. Entonces, para que haya un mayor entendimiento de estas escuelas y poder auxiliar a las personas y a mis alumnos, creé esta carta que es Las piedras y el bambú, que trae el significado de las pequeñas piedritas, las pequeñas cosas que nos acontecen cotidianamente y que hacen con que uno se ahogue en un poco de agua. La carta de esta carta de los Barós simboliza a los beis de las tribus turcas antiguas, que direccionaban los beis o los jefes de los pueblos nómades, de las tribus antiguas, lembrando que hay tribus en la actualidad también, pero estamos hablando de los jefes de luz, de los Barós de luz. Los Barós para la cultura cigana son los que están en la Cris Romaní, que sería el Consejo Cigano de Justicia. Los beis de luz, aquellos jefes guerreros que son los dueños de esta baraja. Y la carta de las especiarías, que habla del comercio, que habla de hacer de a poquito en poquito grandes cosas. Llegamos así al final de mi ponencia, y además de sugerirte que abras en abanico y que saques una carta por día, que también puedas hacer en luna llena o en cuarto creciente un círculo, como estás viendo aquí en la foto, que pongas los 4 elementos. Yo coloqué, como verás, lámparas, coloqué aquí lámparas, coloqué velas. Lo hice como si fuese una cruz, perdón, una cruz no, una estrella de 5 puntas. Entonces, en donde estaría una estrella de 5 puntas, colocas las velas, colocas tus lamparinas, caso tengas, las acendés, las prendés y haces un círculo. La baraja Sophie Lenormand está representada también por los derviches rodopiantes, que hacen parte de la escuela
Mevlavi, de Rumi, que es uno de los mayores exponentes, o mejor, el más conocido en el mundo todo, del sufismo. Entonces podés hacer una rueda con todas las cartas, un círculo con todas las cartas, e ir decretando qué es lo que yo preciso. Quiero amor en mi vida, comenzás por el corazón. Quiero paz y tranquilidad, pones los lirios. Quiero ser experta, quiero ponerse la raposa, quiero para mi vida hacer un buen cálculo de mis ganancias, pones la cobra, y así por delante. Podés finalizar colocando, yo coloqué aquí donde está el mouse, coloqué un mazo, que es el mazo del Ancien Lenormand, como finalización de esta rueda. Entonces, todo lo que yo decreté con cada una de las cartas, lo finalizo potencializando con una carta de otro mazo, por ejemplo. O si no tengo otro mazo, no importa, lo dejo así como está, hago esa rueda, pero no te olvides, la palabra tiene poder. Vos podés decretar con cada una de estas cartas, colocas un incienso, un vasito con agua o una taza, colocas tus elementos, los elementos que te sean más familiares para tu protección y para potencializar. Este tipo de trabajo fue enseñado por un querido amigo y profesor que es Alexander Lepetier, de Río de Janeiro, y él hizo este giro, esta potencialización como para consagrar la baraja. Entonces, si vos querés consagrar tu baraja de esta forma, tranquilo. Y si querés potencializar decretando todo lo que querés de bueno en la luna llena o en el cuarto creciente, también lo puedes hacer. Aquí tenemos otra imagen vista desde la parte de arriba, como para que te des una idea de lo bonito que queda este ritual. Aquí te muestro dos cartitas del Ancien Égypte Lenormand, que será lanzado en este año, en las próximas semanas, más tardar en octubre, y el hombre y la mujer serían Akenaton y Nefertitis. Vamos a hablar con estas cartas del periodo de Amarna. Volvió a caer internet, es impresionante, no me deja terminar. No me deja terminar la ponencia, voy a pasar a otra, voy a dar por terminado aquí. Quería mostrar otra cartita más del Ancien Égypte, pero bueno, como ya se cortó varias veces, no quiero que se torne esta ponencia muy larga, entonces voy ya a parar, colocar un stop y decirles que fue un placer inmenso estar aquí con ustedes. Disculpen las intercorrencias de internet, realmente no fue nada fácil estar grabando, pero es un placer inmenso estar aquí en Uruguay, con mis hermanos uruguayos, desde aquí, desde San Pablo. Les dejo un beso inmenso, el cariño de siempre, y vuelvo a repetir, sea siempre feliz, de la forma en cómo entiendas la felicidad. Muchas gracias una vez más a los organizadores. Salam aleikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Alá, que Dios te proporcione paz, misericordia y bendiciones. Un besito a cada uno de ustedes.